Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema, que es los textos argumentativos. ¿Qué son los textos argumentativos? Bueno, básicamente es un tipo de texto que expresa un punto de vista, expresa una opinión, una postura en cuanto a un tema por parte de la persona que escribe o que habla, obviamente, y que intenta convencer al público que lee o que escucha. En general, los textos argumentativos tienen estas partes que están viendo ahora, ¿sí? Tiene que haber un título, tiene que haber una introducción, tiene que haber una opinión o tesis o hipótesis, tiene que haber argumentos que respalden esa opinión, esa tesis o esa hipótesis, ¿sí? Esa parte está muy conectada y es la más importante de un texto argumentativo, es lo que forma parte del cuerpo también. Y tiene que haber una conclusión, que es como una idea final, un cierre, ¿sí? Para el texto, para que no quede ahí como abierto y medio desprolijo, ¿no? Bueno, vamos con la primera parte, que es el título. El título tiene que ser llamativo, tiene que ser creativo. Si van a hacer un texto argumentativo sobre tal película, no pongan el título de la película. Pueden hacerlo, pero no da. Traten de llamar la atención, ¿sí? Con el título. Esa es la idea, ¿sí? Pongan en práctica eso, porque el día de mañana, no sé, quién sabe, les toca publicar un texto de estos. Y tiene que llamar la atención, ¿sí? Y lo primero que va a mirar la gente es el título. Así que el título tiene que ser creativo. Yo, por ejemplo, acá inventé un título para hablar del ejemplo que les voy a dar. Que dice, la trilogía cinematográfica que desafía el tiempo, ¿sí? Así entra con todo, con los tapones de punta, el título. Y es como que llama la atención, creo que llama la atención al menos, es lo que se me ocurrió en el momento mientras hacía esta presentación. Así que nada, vamos a ver de qué trata, qué es esta trilogía cinematográfica que desafía el tiempo, así que se enuncia de forma tan grandilocuente, de manera tan exagerada, por así decir. Vamos a ver de qué se trata. Es sobre Volver al Futuro, ¿sí? Quizás les suene esta película, quizás les suena alguna referencia, quizás la vieron en algún momento en la tele o en algún lado. Y pasamos ya a la parte de la introducción, ¿sí? Ya pasamos el título, puede haber cosas ahí entre el título y la introducción, pero en esta parte del texto argumentativo lo que tenemos que hacer es resumir el tema de manera que una persona que no sabe nada sobre este tema, mediante la introducción, mediante estos 2, 3 párrafos, depende de cuánto se extienda el trabajo, pueda entender de qué estamos hablando para después pasar a las partes más importantes del trabajo. Si yo estuviera haciendo mi trabajo sobre esta película, Volver al Futuro, esta saga de películas, esta trilogía, arrancaría más o menos diciendo Back to the Future, conocida en habla hispana como Vuelta al Futuro o Volver al Futuro, es una saga de películas que trata sobre un chico llamado Marty McFly, que es amigo de un tal doctor Emmett Brown. Y este doctor lo que hace es construir una máquina del tiempo con un auto, que la están viendo ahí a un costadito. Y después desarrollo más o menos la trama en poquitas palabras en lo posible, ¿sí? Porque si no se me va todo el trabajo en introducción. Perdón, estoy hablando muy rápido y muy fuerte también. ¿Qué pasa acá? Algunas cositas a tener en cuenta en la introducción. Si es una obra, una película, una serie, un videojuego, una historia más o menos reciente, por ahí convenga no dar spoilers en nuestro texto argumentativo, porque hay gente que quizás no vio esa película, no vio esa serie, no jugó ese videojuego, y si es una historia por ahí interesante, se va a comer un spoiler y no da para arruinarle la película ni la historia a nadie. Así que traten de evitar spoilers si es una obra relativamente reciente. En mi caso, Volver al Futuro, yo tengo entendido que hay una gran cantidad de gente que lo vio. La mayoría de la gente vio esta historia, esta película. Así que, como es ya un clásico del cine, puedo poner los spoilers, podría
mencionar de qué trata toda la historia, así cómo termina. Así que, nada, a tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero sí tiene que estar lo más importante en la introducción y tiene que ser relativamente breve. Y nada, la persona que me lee o que me escucha tiene que entender de qué estoy hablando o de qué voy a hablar en la introducción. Tenemos acá la parte de la opinión, tesis o hipótesis. Pueden encontrarlo de distintas maneras dependiendo del texto argumentativo que vayan a desarrollar o que estén estudiando. Esto es una expresión enunciativa que es totalmente subjetiva, o sea, es totalmente personal. Una vez que yo ya desarrollé el tema, por ejemplo, en mi caso, Volver al Futuro, estaría haciendo mi ejemplo, mi texto argumentativo sobre eso. Yo puedo decir, por ejemplo, una vez que di la introducción, punto aparte, pasamos a la parte de opinión, puedo decir, en mi opinión, Volver al Futuro es uno de los productos culturales más importantes a nivel mundial hoy en día, por ejemplo, ¿no? Es mi parecer, es mi punto de vista, puede haber otra gente que opine distinto. Esta es mi opinión en mi texto argumentativo y yo voy a pasar a defenderla en la siguiente parte, que es la parte de los argumentos. Fíjense que viene todo más o menos enganchado. Primero hablamos del tema, después damos nuestra opinión sobre el tema y ahora vamos a dar nuestras razones de por qué opinamos eso sobre el tema, ¿sí? Viene todo más o menos enganchado. Bueno, los argumentos justamente es eso. Son las razones, son el porqué de nuestra opinión, ¿sí? Siempre nos conviene estar agarrados de la opinión, ¿sí? No soltarla nunca porque si no nos vamos por las ramas y preguntarnos por qué. ¿Por qué opino esto? Y entonces puedo decir, bueno, yo pienso esto porque Volver al Futuro tiene una estética que bla, 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 bla. Sigo desarrollando una idea, ¿sí? Estoy dando una razón, estoy dando un porqué. ¿Por qué? Por esto. Después puedo decir, además, Volver al Futuro tiene múltiples referencias en muchas otras obras de la cultura popular. Desarrollo mi idea y ahí tengo otro porqué, ¿sí? ¿Por qué más? Por esto otro que estaba diciendo recién. Y así, dependiendo de la cantidad de argumentos que necesitemos para nuestro trabajo. Una vez que defendimos el trabajo, una vez que dimos nuestros argumentos o contraargumentos, ¿sí? También podemos tomar argumentos de alguien que opine lo contrario a nosotros para refutar esos argumentos. Es como adelantarnos a lo que nos pueden llegar a decir y tirar abajo eso para seguir defendiendo nuestra opinión. Recuerden que todo se centra en eso, en defender la opinión, ¿sí? Acá no se trata de dar información, de informar al público. Se trata de dar nuestra opinión y defenderla de la manera más sólida posible. Una vez que hicimos eso, pasamos a la parte de la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Puede ser una recomendación, una reflexión final, una idea que cierre, una especie de remate para el texto, ¿sí? Para que no quede abierto con los argumentos. Le damos un cierre, ¿sí? Una idea final, esto más o menos nos va a llevar un párrafo, 2 párrafos. Y acá les dejo algunos pies para que puedan escribir sus conclusiones. Algunos ejemplos de textos argumentativos. Tenemos, por ejemplo, la reseña, que sigue también esta misma estructura que veníamos diciendo. Título, introducción, opinión, argumentos y conclusión. Sigue la misma estructura. Y por ahí lo que la diferencia es que se suele tomar como tema un producto cultural, ¿sí? Esto puede ser cualquier tipo de historia, un cuento, una novela, una obra teatral, una película. Puse 2 veces película ahí, perdón. Bueno, después lo corregiré cuando les pase el apunte en algún momento. Puede ser una serie, puede ser un videojuego, puede ser un evento artístico, un evento deportivo también. Pero, a ver, por ejemplo, no podemos hacer una reseña o al menos no se estila hacer sobre un equipo de fútbol, ¿sí? No hacemos una reseña sobre una persona o sobre un grupo de personas.
Hacemos sí sobre un evento que incluya a ese equipo de fútbol. Por ejemplo, tal equipo se enfrentó a tal otro. No hacemos una reseña sobre una banda, sino que hacemos una reseña sobre un recital de esa banda. Podría ser, ¿sí? Otra diferencia que tiene la reseña es que justo entre el título y la introducción, o sea, justo debajo del título, vamos a tener una ficha técnica. Si yo estoy haciendo una reseña sobre una película, ¿qué datos voy a poner en mi ficha técnica sobre esa película? Puedo poner guionista, puedo poner director o directora, puedo poner elenco, puedo poner año de estreno, puedo poner duración, ¿sí? Es diferente de si hago una reseña sobre una novela. En una novela no voy a poner elenco, no voy a poner guionista, no voy a poner fecha de estreno, va a quedar medio raro al menos. Sí puedo poner fecha de publicación, sí puedo poner cantidad de capítulos o cantidad de páginas, dependiendo de la editorial. Puedo poner editorial también. Puedo poner quién es el autor, quién escribió esa novela, etcétera, etcétera. Si hago una reseña sobre otra cosa totalmente distinta, sobre un videojuego, voy a tener que poner otras especificaciones, ¿sí? Con qué motor se desarrolló ese videojuego, en qué plataformas está disponible, ¿sí? Eso siempre, la ficha técnica va a depender de qué producto cultural estoy utilizando en mi reseña. Tenemos el artículo de opinión, también otro ejemplo de texto argumentativo. Este suele aparecer más en diarios, en blogs de noticias, es más del ámbito periodístico en general. En cuanto a temas es un poco más extenso que la reseña. Puede hablar de productos culturales, como los que mencioné para la reseña. También puede hablar sobre problemas, alguna problemática social en particular, algún dilema, algo que le interese a la sociedad en general, ¿sí? En cuanto a la estructura, es la misma. Lo que por ahí cambia es que se suele incluir al principio o al final quién es la persona que escribe. O sea, esa persona es como que firma, de hecho puede incluir su firma física, ¿sí? Eh, También se puede incluir la profesión, la ocupación de esa persona o de ese grupo de personas que hizo este artículo de opinión, esta nota de opinión, aparte de algún que otro dato más que quieran incluir. Otro ejemplo de texto argumentativo es el ensayo. El ensayo es más del ámbito académico, más del ámbito universitario, quizás científico, se podría decir, educativo en general. Tiene la misma estructura, título, introducción, opinión, tesis, hipótesis, o como le quieran llamar, argumentos y conclusión. Lo que sucede acá es que es un texto por ahí de carácter más serio, suele ser más desarrollado, más complejo, a pesar de que mantiene la misma estructura. Y es muy necesario en este tipo de textos hacer un apartado o crear una sección en la que aparezcan las fuentes de lo que se está diciendo, ¿sí? Para que se pueda comprobar, para que se pueda comparar lo que se está diciendo en ese ensayo con sus fuentes y ver si es creíble o no. Esa sería la idea de esa partecita en el ensayo. Así que bueno, gente, eso es todo por ahora y nos estamos viendo en clase. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará.